Buenos días, soy Dr. John Bennett de Neurosurgical TV. Tenemos un programa de domingo, Grandes Rondas de Neurocirugía en Latinoamérica, la primera webcast. Antes de Griselda empieza, vamos a introducir el panel. Hola, Rolando. Rolando, ¿puede introducir? Ahora sí. Hola, John, ¿cómo te va? Sí, tenía cerrado el micrófono para no interferir. Muy buenas tardes a todos acá desde la Argentina. Rolando Cárdenas, estamos a las 15:08 de la tarde. Estoy en Buenos Aires, una ciudad que está en este momento también en aislamiento obligatorio, social y de prevención. Ok, Rolando, vamos a encontrar todo primero. Hola, Julio. ¿Puede introducirte, por favor? Unmute. Ok. Hola. Ok, ¿puede introducirte, por favor? Ok, les mando saludos desde la ciudad de Quito. Soy residente de neurocirugía del Hospital Eugenio Espejo. Igual estamos acá con la restricción, pero bueno, la estamos llevando bien. Muy bueno. ¿Puede mover su cámara? Porque no puede ver su cara, es su media cara. Ok. Ok. Carlos, bienvenidos. ¿Puede introducirte, por favor? Carlos, ¿está allá? ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Carrión. Soy estudiante de internado y como bien dijeron los doctores, estamos en un periodo de cuarentena, bueno, respetándola por la situación que está viviendo mi país, que es Ecuador. Soy de la ciudad de Loja y bueno, agradecerles por permitirme participar de esta conferencia y aprender del conocimiento que ustedes han ido cultivando en estos años. Ok, bienvenidos. Ok, hay un estudiante que me escribe de Loja. Dice hola. Ok, Stuart, bienvenidos. ¿Está allá, Stuart? Stuart Portilla, tal vez no está. ¿Quién más? Ok, pues hola, bienvenidos y gracias por venir. Y ándale, pues. Okay. ¿Quieres que me presente de nuevo o ya empezamos? Sí, ¿puede introducirte qué hace, dónde están, etcétera? Bueno, mi nombre es Alma Griselda Ramírez Reyes, soy neurocirujano y neurocirujano pediatra. Trabajo en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y soy profesor del curso de neurocirugía pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y soy actualmente la presidente del capítulo de neurocirugía pediátrica de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en estas conferencias que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, uno de los temas que nosotros tratamos y que vemos por ser población pediátrica a la que atendemos es la espina bífida. Sigue siendo una de las malformaciones más comunes del sistema nervioso central y es compatible con la vida en general. En los Estados Unidos tiene una incidencia de 3.4 por 10.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, en los países en desarrollo, en los países emergentes, su incidencia suele ser mayor. En algunos se reporta del 1 por 1.000 nacimientos hasta 10 casos por 1.000 nacimientos en nuestros países. De hecho, en Latinoamérica, la zona o la región donde mayormente se ve la espina bífida es en Centroamérica, en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde llegan a tener entre 200 hasta 300 casos por año. Su índice de mortalidad es cerca del 10% durante la infancia temprana y esta se va asociada principalmente a la malformación de Chiari sintomática y también a las infecciones asociadas al tratamiento tardío de la espina bífida principalmente abierta como el meningocele. Los sobrevivientes tienen una discapacidad mayor que puede ir desde la paresia en extremidades inferiores hasta una parálisis completa con disfunción intestinal y vesical que a la larga también va a producir complicaciones en estos pacientes, lo mismo que las complicaciones de tipo ortopédico.
Dentro de la espina bífida también se encuentra la anencefalia, donde se reporta una incidencia de un caso por cada 1000 embarazos. Sin embargo, bueno, esta tiene una alta mortalidad en el primer trimestre del embarazo. Se puede diagnosticar por ultrasonido entre las semanas 13 y 14 de la edad gestacional y, como ya lo mencioné, la mortalidad es muy alta a través de abortos espontáneos. El encefalocele también constituye parte de la espina bífida y tiene una incidencia de 1 en 5,000 nacimientos hasta 1 por 100,000 nacimientos, dependiendo del país en el cual se tenga esta referencia epidemiológica. Los encefaloceles suelen ser muy frecuentes, principalmente los de tipo sincipital, los que son localizados en la región frontonasal, los frontoetmoidales o frontoesfenoidales, son más frecuentes en la región del sureste asiático, principalmente en países como Tailandia, aunque también en el África subsahariana se reporta este tipo de malformaciones con mayor frecuencia. En el hemisferio occidental es más frecuente la localización de tipo occipital y se asocia en un 40% al desarrollo de hidrocefalia. Estos también tienen una mortalidad entre un 30 a 50% dependiendo de la localización, la extensión y las estructuras neurales involucradas. Este es un esquema de Menke, a través del cual nosotros podemos evaluar cuál es el periodo en el cual se produce este tipo de malformaciones. Las mayores malformaciones morfológicamente se producen en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, el sistema nervioso central sabemos que todavía en la etapa fetal se pueden producir otra serie de malformaciones congénitas. De acuerdo a Menke y a la edad gestacional, estas son los tipos de malformaciones que nosotros vamos a ver conforme vaya avanzando el embarazo desde la concepción, la etapa embrionaria y la etapa fetal hasta el periodo postnatal. Aquí vemos principalmente que en las primeras 3 a 4 semanas es cuando se produce la neurulación del sistema nervioso central y es donde tenemos el desarrollo del disrafismo espinal como el encefalocele y el mielomeningocele. Otra serie de malformaciones se van produciendo en las siguientes etapas del desarrollo fetal y que pueden también acompañar al desarrollo del disrafismo espinal. Muchas veces vemos pacientes con mielomeningocele, con hidrocefalia, una malformación de Chiari, pero que también tienen otra serie de malformaciones congénitas, como pueden ser la paquigiria, lisencefalias, heterotopias, etc. Y bien, para el cierre del tubo neural existen varios elementos que son los que van a permitir que haya un adecuado cierre del tubo neural dentro del desarrollo embriológico del ser humano. Entre ellos están principalmente los folatos, la síntesis de purinas y pirimidinas, el polimorfismo del C677T de la metilhidrofolato reductasa también tiene una gran importancia para el cierre adecuado, así como la metionina sintetasa. Y bien, dentro del desarrollo embriológico tenemos la inducción dorsal, la inducción ventral, etcétera. Y cada uno de ellos nos va a producir diferentes estructuras del sistema nervioso central y van a dar lugar también a las malformaciones correspondientes. Así, la inducción dorsal nos va a dar lugar a la notocorda, a la placa, al tubo y a la cresta neural, a la dura madre, al desarrollo del esqueleto axial, así como el revestimiento dérmico. Esto como consecuencia, cuando no se produce un adecuado cierre del tubo neural, va a producir la cranioraquisquisis, anencefalia, mielosquisis, el desarrollo de encefaloceles y el estado disráfico que puede ser también de tipo oculto. ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos que se han asociado fuertemente al desarrollo de la espina bífida? Entre ellos están la obesidad, la diabetes con hiperinsulinemia durante el embarazo o previo al embarazo,
la presencia de fiebre materna secundario a infecciones durante el embarazo, principalmente de tipo urinario. La epilepsia también es un factor importante, sobre todo por el tipo de fármacos que se utilizan para el control de la misma, como son el uso de carbamazepina y el valproato de magnesio, que se han asociado al desarrollo del disrafismo espinal. En cuanto a la prevención, la fortificación de alimentos con folatos ha sido uno de los implementos más importantes durante los últimos 30 años a nivel mundial, y esto ha ayudado a disminuir de una forma considerable el desarrollo de espina bífida en los productos del embarazo. El control de la diabetes materna previo al embarazo también es un factor muy importante, así como el control de la diabetes gestacional. El uso también de suplementos de folatos 6 meses previos al embarazo. Esta es una situación que es muy importante, sobre todo en los embarazos que son, que pueden ser planificados. Sin embargo, sabemos que en nuestro medio, en nuestros países, la mayor parte de ellos son embarazos en los cuales no hay una planificación previa al mismo, por lo cual la fortificación de los alimentos sigue siendo uno de los factores más importantes en su prevención. Y también el aborto terapéutico es uno de los métodos en los cuales se han estado utilizando desde los últimos 30 años, principalmente en países como Europa, en los países europeos, para la prevención de nacimientos de niños con estado disráfico, al igual que en Latinoamérica, en Cuba. Sin embargo, nosotros sabemos que desafortunadamente también por el mal control de un embarazo, muchas veces no se hace un diagnóstico temprano, sino hasta el momento del nacimiento es cuando se detecta que el producto viene con una malformación congénita como la espina bífida. El disrafismo espinal se divide en varios grupos. Uno es el abierto, que es el que constituye una urgencia quirúrgica, constituido por el mielomeningocele, el meningocele, el mielocistocele, que son los que permiten que haya una exposición del aracnoides con salida de líquido cefalorraquídeo. Esta es una condición que es una urgencia quirúrgica para su tratamiento, para disminuir el riesgo de infecciones. El hipomiellomeningocele, así como el quiste neuroentérico, también son considerados como disrafismos espinales abiertos, aunque no son una condición urgente para su tratamiento y requieren el estudio adecuado a través de resonancia magnética para poder establecer la extensión de los mismos y poder hacer una planificación apropiada del tratamiento quirúrgico. El disrafismo espinal oculto es también frecuente. Entre el 17 y 30% de la población en general presentan un defecto de la fusión ósea de la columna. Aquí hay que considerar también que, por ejemplo, el sacro se cierra alrededor de los 28 y 30 años de edad, por lo cual tampoco se puede constituir dentro de los defectos del disrafismo espinal oculto, a menos de que tenga otra condición asociada, como es la médula anclada. La diastematomelia, el seno dérmico, la diplomielia y el lipoma espinal también están considerados dentro de los disrafismos y que se producen durante la fase de neurilación secundaria. La agenesia del sacro también es considerada dentro de los disrafismos espinales, sin embargo es una de las malformaciones menos frecuentes que observamos y se asocia principalmente a lo que se conoce como asociación Bacter, que constituye una serie de malformaciones congénitas, no solamente a nivel espinal, también a nivel cardiológico y gastrointestinal. Estos son los esquemas que nosotros conocemos comúnmente dentro del desarrollo de la espina bífida. Y dentro de ellos, pues estos son los esquemas más comunes que conocemos. En la espina bífida oculta, aquí es muy importante también conocer que se asocia frecuentemente también a estigmas cutáneos, como pueden ser las manchas mongólicas, puede haber angiomas cutáneos o la presencia de cabellos que salen a través de esa zona, o también
puede haber apéndices también dérmicos que nos hagan pensar que este paciente tiene una espina bífida oculta. Los más comunes son el mielomeningocele, dentro de lo que nosotros vemos, y el mielomeningocele, que es el disrafismo abierto más frecuente. La médula anclada también es uno de los problemas que nosotros podemos ver, pero que se hace frecuentemente el diagnóstico de forma tardía, ya en etapa escolar, frecuentemente en pacientes que no han tenido un control de los esfínteres, principalmente el urinario, o que tienen con mucha frecuencia infecciones urinarias por una vejiga neuropática. La anencefalia, como ya lo mencioné casi al principio, pues es uno de las malformaciones que son incompatibles con la vida. En ocasiones estos productos pueden nacer y sobrevivir algunas horas y finalmente fallecer por la gravedad que involucra este tipo de malformación. Grandes encefaloceles también podemos observar en algunos de los pacientes que llegan a término y en los cuales, bueno, es mandatorio también realizar estudios de imagen para poder saber exactamente a qué es lo que nos vamos a enfrentar en cuanto al procedimiento de cirugía, ya sea a través de una tomografía con reconstrucciones o a través de una resonancia magnética del encéfalo. Estos son los más comunes que vemos en nuestros medios y en los cuales pues vemos como también en algunos encefaloceles está expuesta la parte del aracnoides y tenemos que hacer una reconstrucción temprana para el cierre de ese defecto y disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas, y tenemos que mantener una vigilancia estrecha en cuanto al desarrollo de la hidrocefalia a través de estudios de ultrasonido transfontanelar que nos permitan evaluar el sistema ventricular y la dilatación del mismo, y conforme a esto podamos nosotros colocar un sistema derivativo para el tratamiento de la misma. Dentro de los mielomeningoceles con exposición que tenemos aquí, estos son los grandes defectos y que deben de ser tratados tempranamente. Aquí podemos ver un gran mielomeningocele con exposición del aracnoides, y justo en esta parte es donde se localiza la placa neural. Esta es la aracnoides y bajo ella se encuentran los vasos sanguíneos y también se pueden observar las raíces nerviosas que están traccionadas en esa localización. Algo que es muy importante evaluar en estos pacientes también son las condiciones también, por ejemplo, como son la atrofia glútea, el evaluar también qué condiciones tienen los esfínteres, porque de ello dependerá también el pronóstico funcional para estos pacientes. Esto es menos común ver mielomeningoceles con una adecuada cubierta cutánea, y vemos también los problemas que tienen también a nivel de los esfínteres, la atrofia muscular. Sin embargo, bueno, algo que nos ayuda en cuanto a la reparación de este tipo de malformaciones es que tengamos una buena cubierta cutánea, y esto disminuirá el riesgo de complicaciones por necrosis del colgajo cutáneo o una fístula del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la espina bífida oculta, generalmente son pacientes que llegan con nosotros ya en etapa de preescolares o adolescentes, y llegan frecuentemente porque tienen cuadros repetitivos de infecciones como encefalitis o meningitis que no tienen una causa aparente, y sin embargo con ellos estamos obligados a hacer una adecuada evaluación también en la búsqueda de un disrafismo espinal oculto, como son en el caso de los senos dérmicos, donde podemos ver este tipo de manchas cutáneas en los pacientes, ver hoyuelos, o ver también protrusiones pequeñas como esta, y en ocasiones también nos informan los familiares que a veces presentan salida de material purulento, pero que muchas veces no se les da el
seguimiento adecuado para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno y disminuir el riesgo de complicaciones en estos pacientes. Bien, cuando tenemos algunos pacientes con este tipo de disrafismos que estamos obligados a hacer, cuando no es muy urgente la cirugía, tenemos que hacer estudios de imagen para poder evaluar correctamente la extensión del disrafismo, evaluar qué estructuras están involucradas y si hay algún vaso, principalmente, por ejemplo, los disrafismos que son muy altos, como en el caso de los encefaloceles, tenemos que evaluar si está uno involucrado el seno sagital o los senos transversos, o si hay alguna estructura del tallo cerebral que esté involucrada, porque con base a eso nosotros vamos a poder hacer una planeación apropiada de la cirugía y disminuir el riesgo de complicaciones transoperatorias en estos bebés. Estos son otros tipos de encefaloceles que son menos frecuentes, como son los localizados a nivel parietal, con otra serie de malformaciones congénitas, de las cuales depende también el pronóstico funcional, o los encefaloceles de tipo sincipital, que son los más complejos de resolver y donde tenemos que tener mayores cuidados en estos pacientes, principalmente cuando está involucrado el hipotálamo dentro de este encefalocele localizado a nivel esfenoidal o a nivel frontovasal. Los lipomielomenigoceles, como lo mencioné hace un momento también, pues requieren también pueden esperar para poder resolverse quirúrgicamente. ¿Por qué razón? Porque necesitamos hacer estudios de imagen como las resonancias magnéticas que nos permitan evaluar cuál es la extensión de ese lipoma, hasta dónde se extiende dentro del canal raquídeo, qué tanto involucra a la médula espinal, al cono medular o al filum terminal, para poder hacer una planeación apropiada de la resección de la lesión. Aquí es muy importante también evaluar esta situación porque las raíces nerviosas muchas veces pueden estar involucradas dentro de la grasa que constituye ese gran lipoma. Y esa es la parte que tenemos nosotros que preservar para poder conservar lo mejor posible la función, principalmente de tipo motora, en estos pacientes. Estas son imágenes para senos dérmicos. Esto es muy importante también. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver el sitio de entrada del seno dérmico, dónde está la comunicación desde la piel hacia el conducto raquídeo y cómo se extiende dentro del canal raquídeo, qué estructuras involucra, y como aquí podemos ver, involucra toda la región lumbosacra, también la parte distal de la médula espinal donde hay un gran absceso, y podemos ver toda la extensión de la lesión y con base a eso poder hacer una planeación apropiada de la resección del seno dérmico. La espina bífida también, bueno, en cerca del 80% de los pacientes puede asociarse a hidrocefalia, principalmente en los pacientes que tienen mielomeningocele, y donde podemos tener diferentes formas de poder resolverlo. Generalmente en los pacientes muy pequeños, en el recién nacido, si se asocia a hidrocefalia al mielomeningocele, se tendrá que resolver, si es en las primeras 48 horas, resolver tanto el efecto neural, así como poder colocar un sistema derivativo en estos pacientes. Cuando ya son mucho más grandes, estos niños que desarrollan hidrocefalia después del año de edad, entonces se pueden buscar otras técnicas como son las técnicas endoscópicas para tercera ventriculostomía. Con estos pacientes, entre más pequeño es el bebé, para el tratamiento de la hidrocefalia tenemos que tener muchas consideraciones para la reducción de las infecciones asociadas a la colocación de un sistema valvular. En cuanto al cierre del defecto en estos pacientes, existen múltiples técnicas para poder hacer el cierre tanto de la placa neural, así como la rotación de los colgajos cutáneos. Esta es la parte más compleja. El hacer la neurulación terciaria de esa placa neural no es tan compleja cuando se hace postnatal. Se tiene que ir cerrando por capas
cerrar la plácoda, cerrar la aracnoides, cerrar la dura madre que está alrededor de esta zona de defecto y hacer la rotación de los colgajos tanto musculares como cutáneos. Lo que va a ser la cubierta cutánea siempre va a ser la parte más compleja. Entre más, si tenemos un mielomeningocele pequeño, va a ser menos complejo el cierre de este defecto. Pero entre más grande sea ese defecto cutáneo, va a ser mucho más complejo, sobre todo por el manejo de los vasos perforantes de esas flaps cutáneos. Y el riesgo también de necrosis es mucho mayor entre mayor sea el defecto cutáneo. Cuando se tienen este tipo de grandes malformaciones, siempre es importante auxiliarse por el cirujano plástico reconstructivo. ¿Por qué razón? Porque ellos nos van a permitir hacer mejores colgajos cutáneos para poder hacer un cierre de grandes defectos. Hace años se proponía la colocación de expansores para poder tener una mayor cubierta cutánea. Sin embargo, pues esto tenía grandes implicaciones en cuanto al hecho de que se tenía que retrasar el cierre del mielomeningocele y esto incrementaba el riesgo de complicaciones, principalmente infecciosas en los pacientes, por lo cual no fue una de las mejores recomendaciones que se dieron para el cierre de este tipo de malformaciones. Aquí sí es muy importante considerar cuáles son los ejes mayores que tiene el defecto, si es longitudinal o si es transversal para poder hacer correctamente la rotación de los colgajos cutáneos. Y bien, como lo mencionamos, bueno, sigue siendo nuestra principal urgencia neuroquirúrgica en el recién nacido. Su cierre postnatal en las primeras 48 horas disminuye el riesgo de neuroinfecciones y el cubrir los defectos con gasas estériles y solución salina para trasladar a estos pacientes, porque, bueno, no todos trabajamos en hospitales materno-infantiles. En el materno-infantil, lo ideal es operarlo inmediatamente al nacimiento. Sin embargo, muchos de estos pacientes vienen trasladados de otros hospitales a los hospitales pediátricos y es importante no aplicar sustancias químicas como el isodine, no aplicar Gelonet u otro tipo de material para cubrirlo, porque esto daña más todavía la placa neural para su manejo. Este es un caso también de un mielomeningocele donde podemos ver a nivel lumbosacro el defecto. Aquí vemos la placa neural y aquí vemos todo el gran defecto producido por el mielomeningocele. Aquí se hizo ya el cierre de la plácoda. Aquí podemos ver las raíces nerviosas que están preservadas, al igual que los vasos. Aquí se hizo ya la resección de todo este tejido que no es viable para hacer la reconstrucción. En esta zona se hizo ya el cierre también de la dura madre para cubrir el defecto y se hace lo que es el cierre del flap cutáneo de acuerdo a la forma en la cual nos daba menos tensión los colgajos cutáneos para poder hacer el cierre. Este es otro caso, pero es mucho más alto el mielomeningocele a nivel torácico, donde también se hizo una plastía del meningocele. Aquí se hizo ya la apertura cutánea, se hace el cierre del defecto y en esta zona donde tenemos piel redundante se hizo una resección de esa piel redundante para poder hacer un adecuado cierre del flap cutáneo. Estos son algunos casos, pero vienen de la India, que son aportados por el doctor Kumar, que son neurocirujanos y cirujanos plásticos para poder hacer la reconstrucción también de grandes flaps cutáneos. Y aquí vemos también cómo ellos hacen los colgajos para poder hacer la cubierta cutánea y reducir el riesgo de complicaciones por necrosis de la piel. Existen varias formas en las cuales se pueden también abordar este tipo de pacientes, dependiendo del tamaño de
del defecto cutáneo y si se puede hacer o no una reparación directa o hacer una rotación de colgajos que permita una cubierta cutánea apropiada. Este es otro caso que es también del mismo doctor Kumar, donde hacen también una reparación de los colgajos cutáneos muy extensa para un gran mielomeningocele toracolumbar y donde también, bueno, sí es importante evaluar a la larga, sobre todo este tipo de cambios que puede tener esa piel y evaluar si presenta una necrosis, sobre todo en esta zona donde podemos ver nosotros cómo hay cambios vasculares importantes en el flap. En los senos dérmicos no tenemos tanto problema porque, bueno, son lesiones mucho más fáciles de abordar a través de menores incisiones y donde es muy importante poder hacer en esta zona es muy importante seguir todo el trayecto del seno dérmico para poder hacer la resección completa, hacer la plastía dural y la reparación de los tejidos. Estas son las cosas que no debieran de suceder. Sin embargo, Toma su tiempo, Gisela. Está bien. Bien, toma agua. sí, gracias. No hay prisa, no hay prisa. Esperamos. Gracias. Estas son las situaciones graves que pueden suceder cuando se tienen grandes defectos con un mielomeningocele, con un mal manejo de los colgajos cutáneos, donde obviamente al momento de hacer la transposición de los flat cutáneos hubo una gran implicación de los vasos perforantes de la piel, lo cual hizo que hubiera ese compromiso tan importante con una extensa necrosis del colgajo. Y no solamente eso, desafortunadamente también una paciente desarrolló una sepsis, por lo cual falleció posteriormente. Estas son las situaciones que no deben de presentarse. Esto es lo que se debe de manejar con el cirujano plástico para evitar este tipo de severas complicaciones y de un pronóstico fatal para un paciente así. Y bien, bueno, también existe la neurocirugía fetal que tiene ya casi 30 años, que fue introducida por el doctor Kim Mingway para el tratamiento de los pacientes con mielomeningocele en los Estados Unidos, y donde todos esos son los criterios que se abordan para poder hacer la selección de la madre y el producto que van a ser sometidos a este tipo de procedimientos para poder hacer el cierre in útero y reducir el riesgo de complicaciones y de morbilidad, tanto en la madre como en el producto. Estos son algunos de los procedimientos como se venían realizando en los años 90, cuando se hacía una gran cirugía a la madre para poder extraer el útero y a través de él poder hacer la plastía del mielomeningocele en estos productos, utilizando también parte de los cotidredones para poderlos aplicar sobre el sitio donde se había hecho el cierre del defecto neural, para poder compensar así la epitelización de la piel. Actualmente, bueno, se está haciendo todos estos procedimientos a través de la laparoscopía, y esto fue iniciado en el año 2003 por los alemanes. Este es uno de los estudios publicados en Alemania y que se inició en 2003 a 2009, la fetoscopía para el tratamiento del mielomeningocele. Ellos trataron este número de pacientes para poder hacer a través de estos procedimientos menos invasivos el cierre del defecto neural. Sin embargo, bueno,
podemos ver en este esquema como, bueno, algunos de estos pacientes presentaron complicaciones como distrés respiratorio al momento del nacimiento. Menos del 50% de ellos requirieron de un sistema valvular y algunos de ellos tenían algunas alteraciones también de tipo endocrinológico. Se reporta también en este estudio complicaciones importantes como eran tres muertes fetales, así como sangrado del uterino en las mujeres, por lo cual en ese momento no se recomendaba este tipo de procedimientos para el tratamiento de mielomeningocele. Sin embargo, posteriormente se empezaron a hacer otra serie de estudios donde se estudió la curva de aprendizaje, tanto en cirugía fetal como abierta para el tratamiento de espina bífida, haciendo una serie de revisiones sistemáticas y a través de metaanálisis, que es uno de los estudios publicados el año pasado, y en donde se hace una evaluación de los diferentes centros de referencia para poder evaluar el procedimiento fetal, se evalúa la muerte materna, así como las complicaciones en el producto y la recuperación del sitio de reparación, así como también la evaluación a 12 meses del desarrollo o no de hidrocefalia posterior a este tipo de procedimientos, y en los cuales también se hizo una evaluación de tipo funcional. Sin embargo, bueno, dentro de los estudios funcionales en estos productos se encuentra que cerca del 40 a 50% de estos pacientes tienen una buena recuperación de tipo funcional en las extremidades. Sin embargo, todavía más del 50% de estos productos requieren de la colocación de un sistema derivativo para el tratamiento de la hidrocefalia. Y así en los diversos países del mundo también en donde se ha tenido este tipo de experiencia, se ha podido tener mejor evolución en cuanto al aprendizaje del tratamiento de este tipo de pacientes, reduciendo también la morbilidad y la mortalidad de una forma considerable, siendo también, bueno, una de las terapéuticas que se pueden tener siempre y cuando se cuente con el equipo necesario de cirugía fetal, un equipo entrenado para este tipo de tratamientos que pueda otorgar este tipo de cirugías a estos productos. Desafortunadamente no en todos los países se cuenta con este tipo de equipos. En México solamente existe un equipo que está en Juriquilla y que trabaja en conjunto con el doctor Chadelas en Querétaro, que es el que tiene la mayor experiencia en México para este tipo de pacientes. Sin embargo, en los países emergentes se carece de este tipo de tecnología para poder hacer este tipo de cirugías. Sin embargo, bueno, la cirugía postnatal sigue siendo uno de los gold standards para el tratamiento del paciente con espina bífida, principalmente abierta en nuestros medios. Y bien, no olvidemos que este tipo de pacientes son pacientes que requieren un gran grupo multidisciplinario durante toda su vida. Desde la intervención que tenemos que realizar los neurocirujanos y los neonatólogos en cuanto al manejo de estos pacientes, al igual que el pediatra, la medicina física y rehabilitación es de suma importancia para estos pacientes, así como la evaluación neurológica de las complicaciones que pueden tener, como la vejiga neuropática, que puede ser espástica, o puede tener también estos pacientes reflujo vesicoureteral con infecciones con frecuencia alta y que pueden llevarlos a una disfunción renal importante. De hecho, es una de las complicaciones más severas que puede tener el paciente con espina bífida, es la insuficiencia renal crónica secundaria a la disfunción vesical y vesicoureteral. El servicio de ortopedia también es uno de los departamentos que se hace cargo de estos pacientes, también porque una gran parte de ellos pueden tener también
luxación congénita de cadera u otra serie de problemas ortopédicos que requieran tratamiento en algún momento de tipo quirúrgico. El servicio de endocrinología también es otro de los departamentos importantes porque está bien demostrado que estos pacientes también tienen endocrinopatías y también desarrollan osteoporosis a la larga. Y también tienen trastornos en cuanto al crecimiento. El servicio de salud mental y psiquiatría es de suma importancia, sobre todo en estos pacientes que sobreviven, que llegan a la etapa de adolescencia o de adultos y que se ven con la discapacidad que tienen y que surgen muchas preguntas a lo largo de su vida también en cuanto a sobrellevar la discapacidad permanente, el hecho de poder tener una relación de pareja, el también tener una vida fértil, también es una situación que es muy importante manejar con este tipo de pacientes. Son preguntas muy frecuentes que recibimos de los padres de estos pacientes, si van a poder tener descendencia, si van a poder embarazarse estas niñas que tienen meningocelia y están postradas por una paraplegia secundaria, este tipo de malformaciones. Los servicios de oftalmología también son importantes. ¿Por qué razón? Porque también pueden tener estos pacientes problemas de tipo oftalmológico que requieran algún procedimiento quirúrgico o la colocación de algún sistema visual que les permita tener una mejor calidad de vida. Los servicios de gastroenterología, cardiología y neumología son de suma importancia también porque, como hemos visto, estos pacientes también tienen problemas importantes gastroenterológicos para la evacuación principalmente y que van a requerir un seguimiento a la larga por estos servicios. Algunos pacientes desde recién nacidos se puede detectar no solamente la espina bífida, sino también las cardiopatías congénitas que van a requerir también tratamiento por parte de esta especialidad. Neumología también es de gran importancia. ¿Por qué razón? Porque el paciente, si tiene espina bífida asociada a hidrocefalia, malformación de Chiari, son pacientes que pueden desarrollar disfagia neurológica, tienen con mucha frecuencia reflujo gastroesofágico, neumonías por aspiración, que a la larga los van a llevar también a una fibrosis pulmonar, a hipertensión pulmonar y a una miocardiopatía dilatada. Y también aquellos que desarrollen escoliosis severa tendrán también un compromiso también a nivel respiratorio que debe de ser tratado. Listo. Muchas gracias por su atención a todos ustedes. Ok, Griselda, muchas gracias a ti. Tú has hecho muchas presentaciones y muchas gracias para esto. Ok, comentario o preguntas de panel. O diga hola, Griselda. Muy buen dibujos, muy claro. Ok, si no hay comentario, ok, ándale. Ok, habla. ¿Habla? Yo creo que alguien quiere decir algo. Sí, Griselda, ¿me escuchas? Sí. Sí. Ok, perfecto. No, me pareció bastante interesante y supremamente didáctico. Además que tu claridad y tu precisión con respecto a la patología es bastante interesante. Vi que mostraste varios de los esquemas de cirugía que hicieron en la India, donde supuestamente pues, debe ser por la cantidad de población que hay una cantidad mucho más grande de casos, ¿no? Los que ustedes han hecho allí en tu ciudad, ¿cuál ha sido los más complejos? Y para los muchachos jóvenes que están por acá, ¿cuál ha sido, cómo es la recomendación más interesante con respecto a qué hacer si uno llega a tener este caso en su hospital, ¿no?
Bueno, nosotros recibimos alrededor de 12 a 16 casos anuales. Realmente ya no son tan comunes para nosotros, que es más un hospital hemato-oncológico. Sin embargo, sí hemos tenido casos muy complejos, sobre todo de una extensión toracolumbar, que han requerido el manejo también en conjunto por cirugía plástica y reconstructiva. En alguna ocasión nos llegó un paciente que le aplicaron un Yelonet directo sobre la placa neural, llegó 15 días después. Fue un problema bastante serio porque aparte traía una neuroinfección por pseudomonas aeuginosa. Había que tratar la neuroinfección, retirar ese Yelonet donde había epitelizado sobre él parte del tejido adyacente. El retiro de esto, el poder hacer la reconstrucción de la neurulación terciaria de esa placa y poder hacer lo que fue sobre todo la colocación de colgajos cutáneos, porque esa piel también estaba muy, había trombosis de los vasos perforantes. Entonces, esa era una parte muy crítica para el cierre de ese colgajo. Entonces, sí tuvo que intervenir con nosotros cirugía plástica y reconstructiva, porque el problema principal que vemos nosotros con estos niños es las características que tienen los vasos perforantes. Al momento en que uno empieza a hacer la disección de la piel para poder hacer el flap cutáneo, si desde el principio ve uno que hay trombosis, no va a servir de nada el cierre primario. Tenemos que auxiliarnos de parte del el grupo de cirugía reconstructiva para poder hacer grandes rotaciones con flaps vascularizados que nos permitan cerrar ese gran defecto. También otro de los problemas que nosotros tenemos, como no somos un hospital materno-infantil, en ocasiones nos llegan después de 3, 4 días de nacido, a veces a la semana de nacidos estos pacientes, y con ellos suele ser muy difícil, es un reto importante poder hacer toda la disección de la placa neural, porque forma una fibrosis muy importante alrededor, que sí nos lleva mucho más tiempo el poder hacer toda esa disección de todo ese tejido cicatrizar para poder hacer nuevamente el cierre del tubo neural y poder reparar el resto de los tejidos. Aquí el problema principal que vemos en este grupo de pacientes es que no solamente llegan con el mielomeningocele de forma tardía y ya colonizados, sino que llegan aparte con la hidrocefalia y llegan con una neuroinfección o una ventriculitis, que es lo que hace mucho más complejo el manejo de estos niños y en los cuales una vez que llegan en esas condiciones y se hace el ultrasonido, se verifica que hay hidrocefalia, se hace el cierre, se maneja con antibióticos por parte del servicio de infectología, pero hay que colocar una ventriculostomía para poder tomar cultivos, hacer el seguimiento de este líquido cefalorraquídeo y poder posteriormente colocar, una vez que está estéril ese líquido y que ha completado el tratamiento, poder colocar con seguridad una válvula. De otra manera, puede haber una mayor complicación con estos pacientes si ya llegan colonizados y se coloca una válvula para el tratamiento de la hidrocefalia, porque lo único que vamos a garantizar es una sepsis. Entonces, esta es una de las partes más críticas del manejo del paciente, sobre todo cuando llega de forma tardía. Lo ideal es que lleguen las primeras 48 horas para poder reducir ese riesgo en estos pacientes. Ok, pues vamos a seguir. Muchas gracias para todos sus esfuerzos en educación en Latinoamérica en neurocirugía pediátrica. Gracias.